Estamos de vuelta y retomando el tema acerca de la iglesia de Cristo en lo que es en el Nuevo Testamento. Nos quedamos en Jeremías capítulo 6, 16. Vamos a ver la lectura nuevamente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mire lo que dice este pasaje, y cuando lo que hemos leído en la Biblia, cuando dice y habla de párese, tiene que detenerse. Hay que hacer una parada, un alto para reflexionar sobre mi posición ante Dios, en que Él está en los cielos y yo estoy en la tierra. Él dice la verdad. Y es que la confusión, hermano, es evidente hoy en día. Confusión en el orden social, confusión en el orden económico, tenemos confusión en el terreno de lo moral, hay confusión en el mundo de las ideas, pero también hay bastante confusión acentuada en cuanto al lugar de reunión, a la iglesia del Nuevo Testamento. Muchas falsas enseñanzas. La nueva era presenta a un Cristo cósmico. Algunos quitan a nuestro Dios y lo bajan a ser un Dios en miniatura. Dicen que es un ser creado, que es un ángel, que no resucitó en su cuerpo, sino en espíritu, etcétera, etcétera. Mire tanta confusión, hermano, en que nos impone a que vayamos a las Escrituras. Dice Jeremías: párense, deténganse, reflexionen. ¿Qué más en cuanto a la materia de adoración? También hay mucha ignorancia, que la iglesia de Cristo no usa instrumentos mecánicos para adorar a Dios. Y ponen ejemplo de David, porque David lo hacía en el Antiguo Testamento, y esa es otra clase de enseñanza donde inicia el Nuevo Testamento. En cuanto al bautismo, no es necesario bautizarse, solo que crea, ponga la mano, haga la oración en donde manda la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16. Que las mujeres no deben de predicar, que porque en la iglesia de Cristo no existe la danza, lo que es el palmoteo de manos, eso se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ustedes se reúnen el día domingo y no el sábado, que es el día de reposo? Que no hay que comer algunas clases de carnes, de comida, porque son inmundos. Otro dice que ¿por qué dentro de la iglesia de Cristo no se diezma? Porque el que no diezma le está robando a Dios. Mire tanta confusión. Si tan solo fuéramos a lo que el Señor ha dejado en cuanto a su adoración. Pero estamos hablando de lo que es la iglesia de Cristo, de que existe hoy en día, que puede uno ser miembro de la iglesia de Cristo, pues que puede uno ver y entrar dentro del reino. Y esto es en cuanto al bautismo nuevamente. Otros dicen que no es suficiente, que tan solo acepte a Jesucristo. Usted lo acepta, pero ¿cómo sabe que el Señor lo aceptó a usted? Si lo hacemos a nuestra propia verdad. Y hay que escuchar la verdad de Dios.
Otros dicen que hay que buscar a otros mediadores para orar al Padre, que hay que dirigirnos a la Madre de Jesús para que Él haga lo que le pedimos. Hermano, mire tantas cosas. Y entre tanto, muchas personas pierden su tiempo en discutir en estas ideas inútiles. En dedicarse a todo menos a detenerse a buscar y a encontrar la iglesia que Jesús edificó, la iglesia que Jesús fundó. Salmo 127:1, por favor. Mire lo que nos dice la Escritura en Salmos capítulo 127, versículo número 1. Se nos dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Acaso este versículo no nos puede hacer reflexionar? ¿Acaso este versículo no es para sentirnos preocupados a nuestra posición ante Dios? Y más que todo, cuando no se ha ordenado la vida ante los ojos de Dios, se necesita hacer un alto a nuestra vida y analizar nuestra posición de la que el Señor puede restablecer, restaurar. Y como dice 2:38, en arrepentirnos nuestros pecados, ¿verdad? Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como dice Mateo 28, y ser bautizados en agua, y ser edificados por el Señor y no por los hombres. Mira lo que dice Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Jesucristo nos narra un hecho real de una mujer. Mire lo que dice 13:10. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vamos a leer hasta el 17. Dice el versículo 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar en estos, pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mira el 16, nota el número, versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar? Mire esta palabra: ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y por último el 17. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Una mujer aquí enferma, no tenía remedio alguno hasta que encuentra a Jesús, le sanó al instante. Mire las ataduras que le ataban en su carne, desaparecieron. Ya nunca más iba a estar atada a esa cadena de la enfermedad.
Esto es lo que se encuentra en estos versículos de Lucas 13, del 10 al 17. El ser humano siempre ha habido muchas cadenas que lo detienen, muchas ataduras, y que no le permiten ver bien con claridad la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque mire, hay cadenas de duda sobre las muchas asociaciones que hay hoy en día, y podemos encontrar la verdadera iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Hay cadenas o hay ataduras, ¿verdad?, de indiferencia hacia la iglesia del Nuevo Testamento, que aún sabiendo y conociendo lo que la Biblia dice, la gente sigue su propia indiferencia hacia la verdad. Hay cadenas o ataduras de incredulidad, de prejuicios, de ignorancia. Hay cadenas de orgullo, hay cadenas de soberbia, ataduras de miedo. ¿Y por qué no decirlo también? Ataduras de tanta falsedad de enseñanzas en diferentes grupos hoy en día, donde en el nombre de Dios están explotando económicamente a la gente, que con sinceridad tratan de agradar a Dios. Pero todas estas cadenas desaparecen, todas estas ataduras desaparecen cuando la persona encuentra la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, su iglesia de Cristo, y la hace suya y la toma. Esas cadenas de indiferencia, esas cadenas de incredulidad, de falsedad, desaparecen cuando abandonan totalmente esa actitud de prejuicios, de soberbia y de miedo ante la iglesia revelada en las Escrituras, ante la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo, hermano, la ilustra en un encuentro, en este encuentro, en una de las parábolas del tesoro escondido. Mire lo que dice Mateo 13:44. Mateo 13:44. El reino de los cielos, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué quiere decir esto? La presente parábola nos presenta, hermano, tiene como objeto de presentarnos el valor que la iglesia de Cristo posee. Cuando la persona encuentra la iglesia, cuando una persona conoce que ha encontrado la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, abandona todo y decide pertenecer a ella. Es lo que está queriendo aquí decir Mateo 13:44. Abandona sus pecados, abandona su vida pasada. Abandona todas esas costumbres reprochables. Abandonan todas esas malas ambiciones. Abandona todo lo que va en contra de la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Lidia, eso fue lo que hizo Pablo, eso fue lo que hizo el carcelero de Filipo y miles de personas a través de los siglos. Cuando conocieron que habían encontrado la iglesia verdadera de Jesucristo. El libro de los Hechos, hermano, es un libro lleno de conversiones en donde creen, se arrepienten, confiesan en el nombre de Jesús y todo y cada uno termina con el proceso del bautismo.
La iglesia verdadera de Jesús. Por eso esta mañana, usted que nos visita, usted que está escuchando, ¿qué hará usted con la iglesia de Cristo que nuestro Señor estableció? Y que ahora usted está escuchando con textos contundentes, persistentes, en que se ha encontrado la iglesia del Señor. ¿Se va a incorporar a ella? ¿Se hará usted miembro de ella? Reflexione, párese, deténgase, como leíamos en Jeremías. Pablo, Lidia y otros, el carcelero, hermano, para integrarse en la fila del Señor, a la iglesia del Nuevo Testamento, primero creyeron, se arrepintieron, luego confesaron e inmediatamente se bautizaron. Es el plan de Dios. Y usted en esta mañana no es la excepción para que usted venga a los pies del Señor, sea parte de la iglesia, de la gloriosa iglesia de Cristo. Como yo pasé por el mismo proceso, como muchos de mis hermanos pasaron el mismo proceso. Recuerde, mire la palabra que leímos, que se encontró ese tesoro. Pero ¿qué anda buscando la gente hoy en día? Los placeres, lo que es pecaminoso. Pero cuando encontramos la iglesia de Jesucristo, nos debe de parecer, así debe de ser, nos debe de parecer bastante valioso que estemos dispuestos a abandonar el pecado. Y así como se esforzaba uno para hacer las cosas del mundo, ahora mire esa reprogramación, ese cambio de mente, nos esforzamos más para la gloriosa iglesia de Cristo. Recuerde, no hay otro tesoro que valga la pena en el mundo. No hay otro tesoro en el mundo que valga la pena tanto que la iglesia del Señor que Él mismo edificó. La iglesia del Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor que Él con su propia sangre compró. Ahora que he escuchado, juzgue correctamente si vale la pena seguir en el mundo perdido. En el mundo perdido, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía, o por qué no pertenecer ahorita mismo a la iglesia verdadera para tener vida. Él la edificó y para tener vida en abundancia y salvación también. Usted decide, la decisión es suya, pero recuerde, su alma está en juego. Vamos a cantar un himno de invitación en este momento. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hemos escuchado. Usted tiene la última palabra de venir al Señor si así lo desea.